través de toda la Escritura, amado. Dios nos ha dado mandamientos, estatutos, reglas. No es como nosotros querramos. Dios ha establecido los términos. Dios ha establecido las condiciones. Nos toca a nosotros obedecer. Gloria sea al Señor. El tema de esta mañana, amado, un tema poderoso, hermoso. Solo Jehová es Dios. Solo Jehová es Dios. Siempre le digo a mis amados hermanos y hermanas que están aquí presentes que tengamos la Biblia, ¿verdad? Ahí, porque sí vamos a considerar otros textos bíblicos. Me gusta ahí que usted pueda ver cómo Dios nos habla a través de diferentes textos bíblicos de la Escritura, a través de diferentes autores humanos que el Espíritu Santo escribiera y que para que pudieran hablar acerca de esto. Nos encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 40. Gloria sea al Señor. Solo Jehová es Dios. De antemano, ¿verdad? Vemos el término Jehová. Vamos a dar un poquito aquí de explicación a través de este término. Hermanito Eli, si usted me puede ayudar por allá, no sé. Ok. El nombre Jehová, ¿verdad? Porque vemos el nombre Jehová. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Especialmente en esas versiones Reina Valera, que es bien común dentro de las congregaciones. Vemos el término Jehová y uno dice, pero ya en el Nuevo Testamento como que no se utiliza Jehová. Ok, el nombre Jehová es una forma en español, por supuesto, ¿verdad? Nosotros decimos Jehová en el español, que proviene del hebreo. Y aquí vienen las 4 letras. ¿Usted puede leer eso? Estela, ¿puede leer esas 4 letras? Si no le pongo vocales en medio, no. ¿Verdad? Son 4 vocales. ¿Lo puedes leer, Gladys? Esas 4 letras. Consonantes. No puedes leerla, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es un tetragramaton, ¿verdad? Se conoce así. Tetragramaton, que representa el nombre propio de Dios en la Biblia. ¿Ok? Para que ustedes vean. Nosotros oímos Yahvé, ¿verdad que oímos eso? Yahvé, pero mire que esto son 4 consonantes y usted no puede mencionar eso. Hilberto está ahí, se puso hasta los espejuelos y él está intentando ver cómo lo pronuncia. Pues ¿sabe qué, Hilberto? Mira, este nombre aparece en el Antiguo Testamento y se vinculaba con el verbo hebreo que significa ser o existir. Su significado puede interpretarse como el que es, el que existe por sí mismo o el que hace que todo llegue a ser, reflejando la eternidad y autoexistencia de Dios. Seguimos. Debido al gran respeto, honra, temor reverente que el pueblo judío, ¿verdad?, le tenía a este nombre, imagínense el nombre de Dios, se evitaba la pronunciación directa. Por eso hay 4 consonantes y usted intenta decirlo, Gilberto, y se te hace imposible, ¿verdad? Así que ellos, ¿verdad?, en lugar de decir eso, decían Adonai, que significa Señor. La forma Jehová surgió como una combinación de ese tetragramatón, que son las 4 letras que estamos viendo, con vocales del Adonai, lo que creó una vocalización híbrida que luego fue adoptada en las traducciones al español y otro. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, o Yahvé, que lo hemos visto, o Jehová. Se integraron esas vocales dentro de ese tetragramatón, que son 4 consonantes que usted no puede mencionar aunque quisiera, porque para los judíos el nombre de Dios, muy sagrado, ¿verdad?, ellos entendían, no podemos mencionarlo. Así que ellos, en vez de decir eso, decían Adonai, Hashem Adonai, ¿verdad?, el Señor, el Todopoderoso. Es para que cuando nosotros veamos, ¿verdad?, porque el tema de esta mañana es solo Jehová, que es Dios,
¿verdad? El tema alude a una expresión que vamos a estar viendo aquí en el Antiguo Testamento, en la lectura que vamos a dar, y por eso se trajo directamente para el tema en esta mañana. Pero queremos que ese término, Jehová, usted vea, usted dice, ¿por qué lo veo en el Antiguo Testamento? No lo veo en el Nuevo, ¿verdad? El nombre de Dios dado a los judíos, ¿verdad? Ese tetragramatón, lo que significa ser el que existe en sí mismo, el eterno, el todopoderoso. Seguimos. Afirmación fundamental, la idea central. Manita Ginette, me puede, Jacqueline, perdón, me da que usted siempre diré, Jacqueline. Dios está absolutamente comprometido con su pueblo para cumplir con todas sus promesas y espera una respuesta de fidelidad total hacia él. Dios está absolutamente comprometido con su pueblo. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Dios es fiel, ¿verdad que lo cantamos? Dios es fiel y nos gozamos cantándolo. Nos encanta decir y hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y ciertamente Dios es fiel. Dios no miente. La Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, lo que Dios promete es, a nosotros se nos olvida esas promesas de Dios. Nosotros sí solemos ser infieles. A nosotros se nos olvida con facilidad lo que Dios ha prometido. Si tuviéramos, amado, esa sensibilidad al Espíritu a través de la palabra que se encarga de recordarnos todo el tiempo esas promesas maravillosas del Señor, fuéramos sensibles a lo que Dios habla, quizás pudiéramos estar más firmes en nuestros caminos, en los momentos de prueba, saber que Dios está ahí, que Dios es fiel, que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y vivir en esa esperanza, creerlo y sostenernos en eso, amados. Dios está absolutamente comprometido con su pueblo en cumplir con todas las promesas, no con una o con otra, con todas. Y Él espera, Dios espera que usted y yo también demostremos hacia Él esa fidelidad. Él es fiel con nosotros. Nosotros somos fieles con Dios. Somos fieles con Dios, somos plenos en esa fidelidad con nuestro Dios. Es la reflexión, amado, que nosotros tenemos que hacernos en esa mañana, ¿verdad? Dios espera eso de nosotros, que nuestra respuesta hacia Él sea también una de fidelidad total. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Amalia. Hermosa María, ¿qué entiendes por idolatría y cómo se manifiesta hoy en día? Para ti, ¿qué es idolatría? Vamos a desmenuzar la pregunta. En tus propias palabras, mi amor, cuando te dicen, mira, no a la idolatría, ¿qué tú entiendes? Que no son de Dios, y que se adoran, pero que no es pecado. Ok. ¿Y cómo tú entiendes, Amalia, que se manifiesta hoy en día? ¿Cómo cuáles? Bueno, en esta ocasión, ahora mismo vimos en las fiestas patronales un tributo a la Virgen de la Monserrate. Ok. Eso no tiene sentido. Ok, muy bien. Cosas que vemos hoy, pero muy bien. Eso está excelente, Gilberto. Y te felicito. ¿Verdad? La hermana dijo cosas que ocupan el lugar de Dios. Vamos a ver. Cosas en el celular. Ajá, ¿qué idolatría? Vamos, es que quiero que yo sé que usted lo sabe, expréselo. Aferrarte a algo que no. Ajá, ella dijo adoración, exacto. ¿Adoración a qué? ¿Adoración a qué? Bueno, puede ser adoración a cualquier cosa.
a cualquier Inclusive, cosa. la idolatría, ¿verdad? Es todo aquello que va por encima o que le quita la primicia a Dios. Ok. ¿Cómo? Lo que ocupa el primer lugar en vez de Dios. El que ocupa el primer lugar en vez de Dios. Idolatría. Todos estamos claros en lo que es idolatría. Poner una cosa en alto más que a Dios, o adorarle más, tener la primicia ser para otra cosa que no sea a Dios. Muy bien, excelente. Camalier. ¿Dónde está el corazón? Ahí está nuestro Dios. ¿Cómo se manifiesta esa idolatría hoy en día? Estamos hablando de idolatría a través de los tiempos. Y hoy en día, ¿cómo vemos la idolatría? Díganme. Ustedes saben. ¿Cómo vemos la idolatría hoy en día? Ya los hermanos dijeron, y ustedes lo dijeron magistralmente, todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, que lo ponemos en primer lugar, que le rendimos el tributo, que lo adoramos. ¿Cómo se manifiesta hoy en día? En tantas cosas. ¿Cuáles? Puede ser a un objeto, puede ser a un artista, puede ser a un gobierno, a un gobernador, es que hay tantas cosas. Ahora mismo he visto, ¿qué más? Hasta con los hijos. Con los hijos, ¿qué los más? animales, las motoras, los caballos, Carros. los carros, las prendas. Es que no acabaríamos. Todo. A mí me concierne, ¿verdad?, en una ocasión de que A los la idolatría puede llegar. Los buques, ¿verdad? Están ahí, muy bien. La idolatría puede llegar hasta su propia persona. A una persona sentirse más que todo lo demás. Eso yo lo vi. Excelente, excelente. Eso me gusta cuando usted es retado a pensar, porque hablamos de idolatría y ustedes lo han definido magistralmente, están muy claros, ¿verdad? Estamos claros. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, todo lo que ponemos primero, ¿verdad? Y en preeminencia, como esto es lo primero, se convierte en una idolatría, un ídolo al que le rendimos culto. Pero ¿cómo se manifiesta hoy en día? Ahí oí tanto el hermano, bueno, los oídos todos, un carro, prenda, yo, todas esas cosas. En el ámbito artístico, yo he El visto en las trabajo. redes sociales que tienen al rey de la salsa, al rey del reggaetón, y no solamente eso, cuando escriben rey lo escriben con letras mayúsculas. Oh, Ahí hay mucha idolatría ahí, Ok. porque para esas personas ese artista es su ídolo. ok. Es Los un rey. seguidores, los likes, todo lo que vemos en las redes, ¿verdad? Que si aquel tiene tantos millones de seguidores, que si aquel tiene tantos millones de views, que si todo eso es idolatría, porque es gente que está siguiendo a esas personas, ¿verdad? Ok. Y habiendo conocido eso, ¿estaremos en idolatría? Ay, yo no quiero ver, ni siquiera quisiera pensar que pudiéramos estar poniendo en el lugar que le pertenece a Dios otras cosas que realmente no merecen adoración ni la ocupación tan desmedida que le damos a eso como deberíamos Exactamente, darse no a es que Dios. no tengamos prioridades porque las tenemos, Exacto. pero tenemos que entender que por encima de todas esas prioridades está Dios. Exacto. Vamos a ir un poquito para allá, ¿verdad? Miren, idolatría. Esto es una definición común que podríamos encontrar, que la conseguí en una página que se llama godquestions.org. Dice, la idolatría es la adoración o devoción a algo. Así que muy bien aquellos que dijeron, ¿verdad? Carro, casa, trabajo, o a alguien, un ser humano, una persona, ¿verdad? El nombre de alguien. ¿Y qué reemplaza? Utilizaron ese término muy bien.
al único y verdadero Dios. Esto incluye rendir culto a ídolos físicos, imágenes, ¿verdad? Ídolos físicos como pueden ser personas, imágenes o a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón y en la vida de las personas. Esto me tiene que sacudir a mí. Esto me tiene que sacudir a mí. Y si cuando hice la pregunta, si nosotros estamos practicando alguna forma de idolatría, yo le digo, tenemos que correr al altar. Tenemos que correr a la presencia de Dios, amado. Porque la idolatría es abominación a Dios. Y si yo reconozco, ¿verdad? Y voy a ser cuidadosa, pero quiero ser clara, todos tenemos prioridades. Pero aun cuando esas prioridades yo las utilizo como una excusa para no hacer lo que me toca hacer ante la presencia de Dios, yo estoy sustituyendo a Dios y dándole esa preeminencia a eso. Llámese trabajo. ¿Cuántas veces, amado, Dios ha hecho 7 días de 24 horas, pero queremos trabajar los susodichos de 7 días, dedicárselos todos al trabajo y no hay lugar para Dios? Nos agotamos tanto, nos alcanzamos tanto, que entonces cuando llega ese momento de tener un espacio de intimidad, sea allí en nuestra casa, donde estemos, no lo sacamos. Es que tengo que sacar este trabajo, es que tengo que hacer esto, y el Espíritu Santo ahí inquietándote. Vete a orar, que quiero hablar contigo, vete a leer la palabra. Y a veces nos ocupamos tanto, amados, que pasaron 10, 12 horas, estoy hablando por ejemplo de 6 a 6 de la tarde, y estamos tan explotados que se nos olvidó orar, se nos olvidó leer la palabra, pero todas nuestras fuerzas se las dedicamos a eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, amado. De verdad que sí, de verdad que sí. Recuerden que estamos en una carne que han dicho por ahí muy bien, y así mismo lo establece la Escritura, que está en constante lucha con nuestro espíritu. Esa carne se agota, se cansa. Deje que el Espíritu siempre domine esa carne. Y en la medida en que usted ora y que yo oro, en la medida que yo intimo con Dios, créame, ese espíritu se hace más fuerte y más poderoso. Y va a vencer esa carne. Va a vencerla, amado. Ay, Dios mío, es que son tantas cosas, amados hermanos. Estamos en la época de que todo el mundo está ocupado. Hasta los niños están ocupados. Una sociedad, amado, que como tenemos todo ahí, estamos envueltos en tantas cosas que poco tiempo le dedicamos al Señor. 7 días tiene la semana, de 24 horas cada día. ¿Cuánto tiempo de oración por día de esas 24 horas yo dedico a Dios en oración? 1 hora. Por lo menos yo espero que 1 hora. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no han podido orar ni 1 hora conmigo. O sea, él dedicaba noches enteras. Ni 1 hora. Yo le pregunto, amado hermano, ¿estamos dedicando 1 hora de oración al día a nuestro Dios? La lectura de la palabra, que es tan sagrada, amado, porque es que Dios me habla a través de ella. Es que si yo no lo veo así, amado,
Yo voy a ver la Biblia como un libro más que yo pongo en un estante y está ahí. Se me olvida que esa es la poderosa palabra de Dios que me habla todo el tiempo, que cuando yo la abro, yo tengo que entender que Dios me está hablando. Gloria sea al Señor. Pasó la semana, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a Dios de esa semana? Esto nos lleva a reflexionar. Ay, amado, yo voy a decir cosas y yo sé que no nos va a gustar. 3 días separamos para dedicárselo al Señor, el culto. Y cada quien tiene su razón muy válida. Pero amados, a veces hasta esos días los comprometemos. Sabemos que el viernes, un ejemplo, por coger el viernes, el día de culto. Pero ese día nos empeñamos en irnos de compra, que sea la cita, la pedimos tarde, que sea lejos de Jayuya. Entonces, amado, realmente ¿dónde está nuestro Dios y dónde está nuestra prioridad? Nos invitaron a un cumpleaños. Es el domingo y empieza a las 11. Ay, a las 11 yo estoy en la iglesia. Pastor, no puedo ir el domingo a la iglesia. Le vamos a dar la prioridad al cumpleaños. Porque no queremos llegar tarde al cumpleaños. Y entonces el culto se fue en volanta. Amado, le estoy hablando esto, porque esto también me ha trabajado a mí, porque hubo un tiempo en mi vida, amado, que si había alguna actividad un domingo, yo podía fácil decir, pastor, el domingo no puedo ir a la iglesia. Pero cuando nosotros realmente le damos el primado a Dios, espérate, no, Dios es primero. Yo voy a ir, pero voy a llegar tarde, porque yo estoy en culto, tengo culto. Ese día yo tengo culto. Ese día yo voy a adorar al Señor con mis hermanos. 3 días, amados, de 7, y a veces los sacrificamos todo. Esto nos lleva a reflexionar, amados, cuando hablamos qué formas de idolatría hay en nuestro tiempo, porque realmente, amados, es que, amados, nos hemos llenado de tanto oficio, de tantas cosas, que realmente, amados, se quedan ahí las cosas. Miren, yo trabajo por servicios profesionales desde casa, una bendición. Y yo me disciplino de a las 8 estar ahí frente a la computadora, como si estuviera en mi trabajo secular allá afuera. Y si a las 8 yo no he podido fregar, ahí se queda. Pero imagínense, si yo, Marta Batista, soy disciplinada con eso, yo tengo que ser disciplinada mucho más con mi Dios. Desde llegar temprano a la iglesia, de sacar mis tiempos de oración. Y las primeras fuerzas nuestras tienen que ser dedicadas a Dios, amado. Nosotros amamos a Dios. El primer bostezo tenemos que dárselo a Dios diciéndole gloria a Dios, aleluya. La primera mirada a algo tiene que ser a la palabra, no al susodicho teléfono. Tenemos que disciplinarlo. Yo tuve que hacerlo conmigo, porque el teléfono, ya usted sabe que eso es algo que se ha diseñado para que esté ahí con nosotros. Es una computadora, por eso le llaman smartphone. O sea, ahí está todo. Y a veces tendemos a hacer esto, ¿verdad? Y entonces ahí a ponernos a leer. No, si usted tiene que mirar la hora, porque déjame ver a qué hora me levanto, ok, y lo pone ahí rápido y dice, no, yo le hablo a mi yo. Sí, hermano, yo le hablo a mi yo. Yo le digo, no, vamos a orar. Porque esa es mi carne quiere hacer lo que le da la gana, créame. Esta carne mía quiere hacer lo que le da la gana. Pero mi espíritu, que busco que cada día se fortalezca en el Señor, me ayuda. Ahí mi Espíritu Santo, le digo, no, vamos a orar.
Usted sabe, a veces yo me pongo esto, bueno, yo se lo digo a mi hija, voy a orar, necesito, empiezo una inquietud, amado, y me digo, voy a orar, agarro la Biblia y me encierro en el cuarto. Y la perrita conmigo, porque se juega allí en el cuarto, está evangélica. Y he aprendido a respetar mi tiempo de oración, pero tenemos que hacerlo, amado. Tenemos que hacerlo, porque si no, amado, vamos a ser arrastrados. Hoy en día la idolatría se manifiesta, no necesariamente la oración de estatuas e imágenes, sino en formas modernas que ponen en el centro de la vida al yo. Yo primero. Se manifiesta a través del materialismo, muy bien, todo lo que comentó, ¿verdad?, el hermano Orlando y todos los hermanos que aportaron, la codicia, el orgullo y la autoindulgencia. Ay, téngame en pena a mí, tú sabes esto, lo otro. Donde las personas valoran y buscan cosas materiales, reconocimiento o placeres personales por encima de Dios. Está bien explicado, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Estos ídolos modernos son objetos, personas, ideas o incluso hábitos que desplazan a Dios y se convierten en dioses en la vida cotidiana, como la acumulación de riqueza. Por eso digo, ustedes lo definieron muy bien. Poder, éxito, relaciones, tecnología, ¿verdad? Todo esto. Esta forma actual de idolatría también se refleja en la forma en que el ser humano puede volverse esclavo de sus deseos y prioridades personales, olvidando el amor y la obediencia a Dios. Todos tenemos prioridades, créanme que si yo las tengo, y tenemos que ser responsables con ellas. Pero nunca utilicemos eso de excusa para no honrar a Dios y para darle el lugar que Dios merece en nuestra vida. Gloria sea al Señor. De verdad, no utilicemos eso. No utilicemos eso. Ay, es que me llegó visita. Eduque a la visita y dígale que los martes, los viernes y los domingos usted visita. Si es una visita inesperada que llegó de Estados Unidos, pues ni modo, ¿verdad? O algo, usted lo invita a la iglesia. Y ahí se manejan las cosas. Pero a veces, ¿verdad? El vecino del lado. A veces cuando usted quiere hacer las cosas, amado, es que ahí el enemigo es astuto y va a buscar la forma, amado, de que usted no sirva y honre a Dios. Seguimos. Yo quiero el manita Estela, rapidito, y el manito Doel, rapidito. Doel, en Jeremías 10 me vas a leer solamente unos versículos, yo te voy a decir, pero vas a empezar desde el 1, y igual, Estela, Salmo 115, vas a leer unos versículos. Vamos a ubicarnos en el Salmo 115, porque es que cuando hablamos de la idolatría, pues nosotros decimos, ¿y dónde la palabra nos habla, nos resalta sobre eso? Así que vámonos al Salmo 115, rapidito, ¿verdad? Es extenso, Estela, pero nada. Comienzas a leer y yo te digo hasta 12, ¿ok? Vamos a escuchar a Estela y seguimos la lectura, Salmo 115, que nos habla la Biblia de los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Gracias, Estela. Fíjense que ese Salmo 115, que no está nada, ¿verdad? Que no es de Deuteronomio, eso es un cántico, una expresión ahí, ¿verdad? De un salmista. Habla acerca de esa idolatría, de esas imágenes que se funden,
que tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, manos, ¿verdad?, que no pueden palpar, ni pies que pueden caminar. Gloria sea al Señor. Y dice la Escritura que semejante a esas imágenes, a esos ídolos, es todo aquel que lo fabrica. Gloria sea al Señor. Y es triste, amado, uno ver que todavía en este siglo XX haya gente, ¿verdad?, que adora imágenes, que adora ídolos, ignorancia del ser humano. La Escritura es clara en Éxodo capítulo 20, cuando dice Dios en su palabra: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, de lo que está en las aguas sobre la faz de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, valiente, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. Al final de ese versículo dice: semejante a ellos son los que se postran, los que lo hacen. Definitivo. Gracias, hermano, por esa aportación. Muy acertada, muy acertada. Semejante a ellos, exacto. Esa gente que intenta postrarse ahí, ¿verdad?, como en búsqueda de eso mismo se convierte también en algo útil, que no tiene, ¿verdad?, esa audiencia ante la presencia del Señor. Jeremías 10, hermanito. Si déjame ubicarme aquí rapidito en Jeremías 10, porque entonces fíjese que en Jeremías, aquí el libro de Jeremías también nos registra sobre eso. ¿Puedes comenzar? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ok, está bien, perfecto. No tengo temor de ellos. Usted ve que, ay Dios mío, la virgencita se cayó algo, se cayó y se va a romper en 1000 pedazos. No va a decir, ay, no va a decir nada, porque eso es un pedazo de yeso hecho por otro ser humano que buscó todos esos elementos, toda esa materia prima, ese yeso, la pintó con pintura que compró en una ferretería y que la puso ahí para que alguien la adore. Mi amado, por favor. Ayer veía un anuncio, yo decía, no puede ser. No puede ser que eso esté ocurriendo en pleno siglo XX. Un anuncio en una, ¿verdad?, que vi en uno de estos canales, una pulsera que tiene guiones, pero la pulsera de la Virgencita de la Guadalupe. Y entonces usted escuchaba a la gente en el anuncio. Yo digo, Dios mío, te están estafando, quitando los chavos. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Yo veía eso y yo decía, Dios mío, no puede ser. Que Dios me protege, que bueno, decía ahí que los ángeles llegaban, todo. Anuncios, amado, anuncios para vender una pulsera en bronce que tiene unos guiones. Y tenía la figura de la Virgencita de la Guadalupe. Yo digo, Señor amado, lo que es la ignorancia. Por eso tenemos que orar todos los días, amado. Orar y hablarle a la gente. Dios abomina la idolatría en todo el sentido de la palabra. Seguimos. Vamos a leer Deuteronomio 4:15 y Deuteronomio 4:19. Hermanita Yomari, ¿me puedes leer 4:15 y hermanito Gregory?
4:19. Los tengo aquí también proyectados en pantalla. Están en la versión Reina de Valera. Ok. Guardar pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura consideréis en Jehová habló con vosotros Muy bien. 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Excelente. Mire, amado, en ese 4:15, ¿verdad? Que es donde empiezan estos versículos que hemos tomado como base para esta lección bíblica que se titula Solo Jehová es Dios. Moisés está hablando al pueblo y Moisés les dice: guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura, y esto es bien importante, ninguna figura ustedes vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. O sea, ¿ustedes vieron alguna figura de hombre, de mujer, de ave, de cuadrúpedo, o que fuera un pez o un anfibio, algo que se arrastrara? Moisés está enfatizando al pueblo que como no habían visto ninguna figura, no se atrevieran a hacer una imagen de Jehová Dios, diciendo: pues Jehová Dios es este. Porque no, Dios, conociendo la naturaleza del ser humano, no permitió en ningún momento que el ser humano pudiera verlo. Y aunque la Biblia nos habla y nos dice que Moisés hablaba cara a cara a Dios, sabemos que en un momento dado, cuando Moisés le pide al Señor Dios que le muestre su gloria, Dios le dijo: no es posible que hombre me vea y viva. Te lo estoy advirtiendo. Yo lo que te voy a permitir es que tú te pongas en esta roca y por esa rendija, cuando pase toda mi gloria, tú solo verás mis espaldas. ¡Wow! Amado, ¡wow! ¡Qué poderoso! Porque aún Juan en el Apocalipsis, cuando comienza a ver de todo lo que está ocurriendo, capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, cuando el Espíritu le dice a Juan: Juan, sube acá y yo te mostraré. Y él comienza a ver toda aquella majestad y él comienza a describir todo aquello que está viendo. Y dice: vi a uno sentado en un trono. Era como piedra de jaspe. Él sabe que había alguien ahí como piedra de jaspe. No podía definir la grandeza, el resplandor, el brillo, la esencia de lo que él estaba viendo ahí. La Biblia dice: Dios es espíritu. Y dice que cayó como muerto. Por eso cuando el toque de Dios cae sobre la gente cae, amado, postrada, fulminada por la presencia de Dios, porque ciertamente es algo. Mire, eso que tú has dicho es tan poderoso, porque él dice: yo caí como muerto. Eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Daniel tiene la experiencia de las visiones que él tiene, él dice: yo estuve enfermo. Ya, yo estuve enfermo. Él se debilitó tanto su naturaleza, porque la presencia, la grandeza de Dios, amado, prácticamente lo mata. Por eso, y Dios fue claro con Moisés: no es posible que hombre, ser humano, me pueda ver y viva. Y viva. Isaías, cuando habla en ese primer capítulo que él estaba en el templo y tiene aquella visión maravillosa, y dice: y vi las faldas de Dios que llenaban el templo. Las faldas llenaban el templo.
Mire si Dios es poderoso. Él dice, ¡ay de mí! Dijo Isaías, que soy hombre muerto. Él no le había visto el rostro a Dios, solamente había visto la falta, la gloria. Y él dijo, estoy muerto ya, estoy muerto. Porque de verdad que he visto la grandeza de Dios. Por eso vamos a tener cuerpos glorificados. Exacto. Porque en esta naturaleza pecadora No puede. y con esta materia humana no podemos ver a Dios. Por eso es necesario que cuando muramos y lo vaya el rapto, veamos a Dios, vamos a tener una materia glorificada, nuestro cuerpo. Aparte que nos vamos a tener pecados, porque ya Jesús pagó nuestro precio y de gratis tenemos esa salvación. Y maravilloso, mire amado, es que es algo glorioso. Así que Moisés está enfatizando al pueblo, le dice, mire, guarden sus almas. Ustedes nunca vieron alguna figura, ni de hombre, ni de mujer, ni de pez, ni de animal, para que ustedes vayan y hagan una figura. No la vieron. Versículo 19 dice, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, porque como están tan imponentes, tú digas, ay, esos son mis dioses. Esos son mis dioses. Y seas impulsado y te inclinas a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mira, no los adores. Eso es algo que yo le he dado a todas las naciones. Y le he dado para que les sirvan a ustedes, porque el sol tiene su propósito. Por ejemplo, el sol. ¿Para qué sirve el sol? Ciencia 101. Procesos de fotosíntesis, amados. ¿Verdad? Este calor del sol no solamente mantiene una temperatura adecuada, ¿verdad? Hace que las plantas crezcan, produce energía, esa luz solar del sol nos da la vitamina D, tiene su propósito, ¿verdad? Las plantas crecen, las plantas originan oxígeno, ¿verdad? Hay oxígeno, ellas botan el dióxido de carbono que usted, ¿verdad? Es ese proceso. Nosotros damos el dióxido y ellas el oxígeno. Gracias, hermanita. Poderoso. Dios lo creó para que nos sirva. ¿Cómo lo vas a adorar? La luna, ese astro luminoso que por la noche nos alumbra tanto, que tiene su proceso, porque Amílcar siempre cuando comienza el año me dice, necesito un calendario, un almanaque que tenga la luna. Porque cuando es menguante ahí yo sé que yo puedo cortar las plantas y que yo puedo sembrar para que no le dé gusano. Tiene su propósito. Que cuando están llenas, y se dio bonito. Y no, hubiera sembrado blanquito del sí, tiene su propósito. Dios lo creó para que nos sirviera, amado. ¿Cómo los vamos a adorar? ¿Cómo los vamos a adorar? Hubo un tiempo, amado. En esos tiempos se adoraba. En esos tiempos las naciones paganas adoraban el sol, adoraban la Definitivo. Y hubo un tiempo, amado, y por ahí yo paso y veo muchas casas con soles, con luna. Mucha gente dice, es que eso se ve bonito, decorativo. Mucho cuidado, mi amado. Y ahora mismo parece la que antes. Ahora mismo hay un movimiento bien fuerte de volver algo a centrarse. No, exacto. Eso es muy fuerte y escuchamos a la gente, la madre naturaleza, yo era el creador, o sea, yo era el padre, yo era la naturaleza. Y está metiendo mucho, está haciendo el culto a la tierra, a las raíces, ahora mismo nosotros, hermanos, nosotros indígenas, esto es muy fuerte. A mí me apena cada vez que yo voy al área del pueblo, veo tanto jeroglífico, tanta cosa, Señor, ¿qué es esto? Esta gente adoraba todas estas cosas, eran politeístas, nosotros no podemos patrocinar eso de ninguna manera. Ahora pintaron un indio en base. Sí, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte este asunto y esto es algo que podemos negar. Obviamente sabemos que eso estuvo aquí, porque pues si acabamos de en Puerto Rico de historia, pero el hecho de que esa historia no significa que yo entonces voy a entrar en eso. Y ahora ya mismo empieza el festival. Yo les digo, nosotros
antes participaba usted de las artesanías del día y todas estas cosas, pero tuvimos un pastor que vio otro pueblo, nos pastoreó y me acuerdo que nos dijo, mira hermano, ustedes van bien, y recuerdo como ahora el restaurante preparado, que era un dios de todo, era como redondo, y dice, ustedes no tienen aquello, si esos son dioses los que tienen ellos aquí, ¿cómo que ustedes toman esas actividades? Y eso a nosotros como que los despertó, yo jamás voy a pisar un festival indígena de esto, porque ni un pajaradito se come un maíz, porque todo eso va y cuando hacen el arito, cuando hacen, esto es bien fuerte y hay que estar muy pendientes, porque nosotros los ayuyanos, los puertorriqueños, la cuestión de cultura es, nosotros nos vamos a lo último, pero hay que tener cuidado en no caer en esas trampas, porque eso también ata la sombra espiritual de nosotros, de nuestra casa, y es peligroso, pero si estamos avisados, pues no necesitamos más. Respecto a eso de la adoración de la tierra y todo, si usted va por aquí, por Paso Palmas, llegando a Utuado, usted va a ver una figura que dice de Mercedes, Doña Mercedes, algo así. Mercedes Faucia, algo así. Dice Mercedes. Tiene un rostro y dice Mercedes. A mí me dio curiosidad. Yo dije, amiga, eso es algo. Y me metí al internet y ahí, eso es una finca de cacao, pero recibe gente para adorar la naturaleza, la cuestión. Cuando usted baje, si se acuerda, ya llegando a Utuado, a Boquerón, en este lado izquierdo, va a haber un rostro de una entradita, un rostro de una señora, y dice Mercedes algo. Espiritismo, toda esa cuestión, amigo. Hermanito. Y esas cosas que uno compra a veces que son más bonitas, son dedicadas al enemigo, porque una vez después, yo mencioné una vez, cuando era chiquita, yo me compré una Betty Una Betty de yeso. La cogí en el cuarto y aquello no seguía con los ojos. Literal. Yo tuve que hablar con mi pastor que dijo, pastor, ¿qué pasa con esto? Y me dijo, y me puse a sacar y era de ella, ella era de Betty, pero ni modo, porque ya uno, ¿verdad? Pero aquello no seguía con los ojos. Mire los soles, toda esta cuestión, yo les he contado. Amílcar compró unos soles preciosos, Gladys. Bien grandotes, con una vasijita así. Ay, qué cosa chula. Así compró dos bien grandotes y los puse así en la entrada. Hasta un día que me puse a leer como un viento recio. Cuando yo me puse a leer aquello, ¿verdad? Y el autor comenzaba a hablar de que en las casas había que tener mucho cuidado porque a veces podíamos tener cosas que fueran alusivas a esto, ¿verdad? Adorar la astrología, lo que son las estrellas que se consultan todo. Miren, rápido me he entrado esto acá, el Espíritu Santo me dijo, los soles. Y el Espíritu Santo me tomó, literalmente. He buscado una escalera, hermana. Agarré el primer sol como quien agarra a alguien por el moño. Así mismo, no lo cargué como no lo puse en una esquina, no lo puse en la basura, no. Lo retrayé contra la escalera. Se hizo añico. Busqué el segundo, lo agarré como el que agarra algo por el moño. Lo retrayé completo, amado. Y entonces a mí, pues nada, llegué y cuando a mí que yo dije, los soles, yo creo que fue por los pocos días. Yo le dije, pues los soles, y le conté. Nada. Le he dicho a mi nena, así que Carolina viaja mucho, le digo, mami, no me traigas nada de tu viaje. No gastes chavito, porque pues a veces en la ignorancia tú vas a un lugar y compraste cualquier cosita que parece inofensiva, pero tú no sabes quién trabajó eso, en qué cultura, qué rito hicieron antes de que eso llega a tu casa y tú comienzas a tener pesadillas y terrores y temores y tú dices, ay Dios mío, pero ¿qué me pasa a mí? El cosito que tienes ahí. Cuentas que uno abre sin saber. Y ahí cuando realizan unos cultos a la iglesia, hay que en la creencia de que cuando se tiene un muro de ellos, realizan yoga y todo ese ambiente de soncería. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado también en los conciertos de música cristiana.
y lo voy a decir porque tú sabes que cuando Dígalo, pienso la dígalo. cosa, lo digo. Hay muchas personas, tú ves conciertos de artistas famosos y la juventud o la gente mayor va y compra la mejor taquilla porque quiere ver ese artista, está sumamente emocionado, compra la taquilla más cercana a la tarima. Hay que tener cuidado a quién vamos a adorar en ese concierto, o esa emoción cuando yo lo vea de cerca o cuando yo la vea de cerca. Ahí estamos en idolatría, porque estamos yendo a ese concierto más para ver ese artista, casi idolatrar a ese artista, que para buscar la presencia de Dios en esos lugares. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estoy de acuerdo. Todo, ¿verdad? Todo tiene su. Seamos sabios. Seguimos. Dios no es una imagen, recuerde, Dios es real. Hermana Magali, Dios es real. Digo esto, ¿verdad? Porque fue una experiencia que ella tuvo, ¿verdad? Un demonio le decía, Dios no es real. Un demonio disfrazado, Dios no es real. Pero Dios sí es real. Moisés le recuerda al pueblo, amado, y estamos avanzando, ¿verdad? Que Jehová es el Dios que obró en favor de ellos, más aún es el Dios que ha interactuado con ellos, con Moisés mismo, para bendecirlos y para castigarlos si hacen cosas que van contra la voluntad de Dios. Él es el Dios que libró a Israel de la esclavitud, lo consagró como el pueblo escogido, le prometió y le concedió, amado, una tierra bendecida por él. Y que ahora, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Verdad? Que se reafirmen en ese pacto que se hicieron allí en el Sinaí hacía 40 años atrás. Deuteronomio 4:20, hermanito Jorge Morales, ¿me pueden leer ahí los versículos que van a aparecer? Pero a nosotros Jehová os tomo y os ha sacado del trono de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. ¿Verdad? Y ese énfasis, si tú, queda otro versículo, hermanito, léelo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tu padre. Excelente, excelente. Mire, hay algo maravilloso en Dios que nosotros aprendemos. Dios es misericordioso. Él es fiel, Él es bueno, Él es bondadoso y Él es misericordioso. Nosotros somos infieles, somos malos, nos olvidamos de las cosas de Dios. Pero qué bueno que servimos a un Dios que es Dios de grande misericordia. Y como leyó el hermanito ahí, ¿verdad? Mas si desde allí donde tú estuvieres, tú buscares a Jehová tu Dios, tú lo vas a hallar. Siempre que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Ahí lo dice, hay que buscarlo con todo el corazón y con todo el alma. Y el día que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, nosotros vamos a encontrar a Dios. Amén. No vayamos a la presencia de Dios como de rutina, no seamos repetitivos como eran los gentiles que pensaban que por su mucha palabrería iban a ser escuchados, y eso lo dice la Escritura. Vayamos al Señor con corazones sinceros. Vayamos a su presencia con reverencia. Hablemos a Dios con todo nuestro corazón. Él nos conoce, conoce nuestras debilidades. Él nos ama. Él es Dios de grande misericordia. Gloria sea al Señor. Las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, dan testimonio firme, amado, de que Dios es único, no hay nadie como Él,
Solo Él es Dios y nadie más. Su carácter único lo hace el único soberano sobre toda la creación. Él promete y Él cumple. Dios les bendiga, amados. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Por la oportunidad que tú nos has dado en esta hermosa mañana, Señor, de estudiar tu palabra. Oh Dios, que no sea, Señor, solamente un momento para escucharlas o para aportar, Señor, sino que sea este momento glorioso para atesorarla aquí en mi corazón y que nunca mis hermanos y yo la olvidemos, Señor, que siempre la pongamos por obra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Amén.